Gutiérrez con el tema que vemos enfrente, tipología de agroecosistemas en la dinámica socioecológica del paisaje agrícola en la llanura costera veracruzana. Adelante, Mildred, a los 10 minutos he de decir que quedan 5 minutos. Adelante, si es tan amable, bienvenida. Sí, gracias. Pues un gusto saludarlos a todos mediante pues, este espacio. Y bueno, este tema está en consonancia con la tesis de doctorado que desarrollé en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Y bueno, va en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable que tanto se desean a nivel regional, en la producción agrícola y pecuaria. Entonces, aquí se plantea una perspectiva socioecológica. Entonces, la siguiente, por favor. Y bien, les muestro esta imagen. Es una imagen aérea de la llanura costera veracruzana. Y mediante esta imagen podemos observar cómo se distribuyen diferentes pues, formas de uso del territorio. Y también al mismo tiempo podemos ver diferentes formas de impacto. Entonces, también uno de los objetivos que se busca con la agricultura sostenible es pues que se pueda armonizar, ¿verdad? La producción de alimentos con también la conservación, la restauración de todos estos elementos naturales que son necesarios para nuestro desarrollo y el desarrollo de todas las especies que sostienen la vida. Entonces, en el caso de Veracruz, la actividad agrícola y pecuaria es de gran importancia socioeconómica y también ambiental, como lo observamos en esta imagen. Con el uso que se hace de los diferentes ecosistemas, pues también hay un impacto. Y también se sabe que Veracruz, debido también a su diversidad de ecosistemas, también alberga importantes fuentes de recursos naturales. Así también podemos ver que existen paisajes diferenciados por las relaciones que hay entre la sociedad y el ambiente o el ser humano y la naturaleza. Entonces, es necesario también abordar la agricultura sustentable, sostenible, desde un enfoque también pues global. Entonces, como hemos estado viendo en las charlas previas, hay diferentes propuestas a nivel de unidades de producción, alternativas que se están planteando para contribuir a esta sostenibilidad y entonces hay que ver también un enfoque más global para entonces pues ir identificando de qué manera se está contribuyendo con las diferentes formas de producción. Y bueno, un enfoque teórico pertinente es a través de los sistemas socioecológicos, un poco lo que se mencionaba anteriormente de cómo las relaciones ecológicas sociales nos van a dar indicadores también de la importancia de la propia actividad agrícola con el enfoque de sustentabilidad. La siguiente. Entonces, podemos tener diferentes relaciones en el sistema agroalimentario y el agroecosistema. Podemos diferenciar escalas espaciales que pueden ir desde lo global hasta lo local. A nivel global, país, y nivel local, unidad de producción. Y luego podemos identificar estos elementos que se van a estar interrelacionando, tanto de recursos naturales, productores, integrantes también de la red del valor del producto, y otros actores sociales, diferentes instituciones, consumidores, que están también asociados a las diferentes formas de producción. Siguiente. Entonces, aquí planteamos que el agroecosistema pues tiene que ser visto como un sistema complejo adaptativo.
Y entonces lo definimos como un modelo conceptual para representar la dinámica agrícola en la que intervienen diversos factores que se interrelacionan de las dimensiones ambiental, sociocultural y económica a diferentes escalas espacio-temporales que se adaptan y cambian con el tiempo para cumplir su función. Siguiente. Por tanto, el objetivo fue analizar el paisaje agrícola de la subprovincia fisiográfica llanura costera veracruzana mediante su clasificación en gradientes y unidades socioecológicas determinadas por elementos clave de la dinámica del agroecosistema e identificar los agroecosistemas representativos de la región. Siguiente. Como metodología, siguiente, se planteó un marco en el cual identificamos esta problemática de cómo caracterizar a nivel global los diferentes tipos de agroecosistemas desde la perspectiva socioecológica. Entonces se realizaron diferentes actividades que engloban 4 etapas, desde la generación del marco de indicadores, análisis geoespacial, clasificación del paisaje, identificación de los tipos de agroecosistemas. Siguiente. El área de estudio, pues, es la subprovincia fisiográfica. Siguiente. Y se generaron estos índices para el análisis de la dinámica socioecológica en 4 tipos a nivel de población, agrícola, de paisaje natural y pecuario. Siguiente. Entonces, para integrar esta información de tipo pues, social, natural y de actividad productiva, se generaron indicadores de densidad espacial. Esto mediante el cálculo de la densidad espacial empleando la estimación de densidad de kernel. Estos datos pues, fueron procesados en el software ArcGIS Pro. Y siguiente. También esto se complementó con métricas de ecología del paisaje, estas diferentes métricas, para caracterizar el grado, la estructura y el grado de complejidad que muestra toda esta región a nivel de unidades socioecológicas. Siguiente. Como resultados, bueno, partimos de esta clasificación del paisaje de la llanura costera con todos estos elementos clave que involucran la agricultura, la ganadería, vegetación natural, y vemos el impacto que tiene la actividad agrícola y ganadera en la configuración del paisaje regional. Siguiente. Asimismo, a nivel de características fisiográficas, vemos también que existen algunas diferencias. Siguiente. Y finalmente llegamos a la clasificación de este paisaje con la integración de los indicadores de densidad espacial a nivel de relaciones socioecológicas, y se obtuvieron 6 tipos basados en 6 tipos de paisaje globales. Entonces, dentro de ellos tenemos el paisaje urbano, que vemos en la parte del puerto de Veracruz, que se diferencia con color gris, un gris más oscuro, la parte de los asentamientos humanos, Coatzacoalcos. Y vemos también cómo se encuentra distribuido el paisaje natural con colores más oscuros de verde y un color más claro, un paisaje mixto entre lo natural y lo pecuario, que sobre todo se dan en estas zonas que vemos de los Tuxtlas, de algunas zonas también de la parte sur de esta región, donde existen algunas áreas protegidas, pero que también se están integrando en actividad pecuaria. Y luego en un paisaje pecuario extensivo, intensivo como tal, y paisaje mixto que va entre pecuario y agrícola, otro paisaje mixto que es más agrícola con la integración de algunas actividades pecuarias, y un paisaje agrícola de temporal, así como un paisaje agrícola de riego. Y bueno, entonces, la siguiente. Todo esto también se realizó un dendrograma para
hacer el análisis clúster de esta tipología y ver qué interacción tienen entre estos tipos de agroecosistemas. Tenemos que pues la agricultura de temporal y el paisaje mixto agrícola-pecuario pues se podrían agrupar también, y el pecuario y el mixto pecuario agrícola y mixto natural pecuario también estarían formando parte de un grupo, ¿no?, de aquellos paisajes que vienen eminentemente con una integración pecuaria, y luego otros paisajes que serían la agricultura de riego, caracterizada por sí sola, igual que un paisaje natural y otro urbano. Entonces, esto nos lleva a comprender cómo la relación entre paisajes dominantes se puede dar como un gradiente de uso del suelo, ¿no?, que va desde las actividades netamente pecuarias, intensivas y extensivas, y dando integración a diferentes elementos agrícolas con otro paisaje que es eminentemente pues agrícola, como el agrícola de riego, ¿no?, que son monocultivos, producción intensiva, y en medio, sí, en medio el ambiente natural, ¿no? Entonces podríamos ver cómo existe este gradiente entre cambios y la integración de diferentes actividades y relaciones con el ambiente. Siguiente. Entonces, para ello también pudimos observar dos zonas características de estudio, la zona 1 y la 2, siguiente, que involucran agroecosistemas representativos de la región. Entonces, siguiente. Y entonces nos fuimos a la caracterización en campo, donde pues pudimos corroborar cómo se está desarrollando todo este tipo de interacciones desde la parte de la zona 2, que vemos en paisaje natural, cómo se integra el paisaje natural con el pecuario, ambientes mixtos, el paisaje propiamente pecuario que se va extendiendo y cómo también se puede integrar el mixto pecuario y agrícola, ¿no?, que es ganadería y sobre todo con maíz, producción de maíz. Siguiente. Y bueno, en la zona 1 podemos ver la agricultura de riego, sobre todo en la producción de caña, agricultura de temporal, que es la producción de maíz, frijol, y también tenemos el mixto agrícola-pecuario, donde son pequeñas unidades de producción, pero que como son varias unidades pequeñas a nivel espacial, se tiene esa incidencia y se pueden identificar estos paisajes, estos agroecosistemas mixtos donde hay pues ganadería, integración de gallinas, de pequeños rumiantes, maíz, frijol y otro tipo de hortalizas y también de producción de ornamentales. Siguiente. Y bueno, para concluir este análisis fueron las métricas de paisaje para ver esta complejidad, y pues aquí se observa también con el número de parches, la densidad de parches, cómo los agroecosistemas mixtos tienen mayor complejidad, que es deseable en cuanto a la heterogeneidad que se busca para incrementar también esta interacción de diferentes paisajes y diferentes recursos que se manifiestan mediante estas relaciones socioecológicas, mientras que el paisaje netamente pecuario pues es el que tiene menos grado de complejidad, dado que sus extensiones son mucho más amplias y no se está involucrando la interacción de tantos recursos o elementos naturales. Siguiente. Entonces, existe a nivel de región una reducción de complejidad estructural. Sin embargo, la tipología de agroecosistemas presentadas podría
apoyar procesos como las transiciones para una agricultura sostenible, contemplando esas complejidades de las relaciones entre elementos que estructuran los agroecosistemas, los diferentes niveles de toma de decisiones y la diversidad de unidades de producción y agricultores. Siguiente. Como conclusiones, pues que los agroecosistemas estudiados se diferencian en gradientes de paisaje representados por la interacción socioecológica de estos elementos clave estudiados como parte de la dinámica del agroecosistema. También se considera de utilidad la metodología desarrollada como una herramienta para vincular los procesos ecológicos y sociales del paisaje con el análisis de fenómenos complejos multiescala. Siguiente. Se presentan diferencias en función del acoplamiento entre sistemas social y ecológico por tipo de paisaje agrícola y en el territorio se diferencia de acuerdo con la intensidad de la relación e interacción tanto de factores sociales y ecológicos. También la tipología podría apoyar la transición hacia una agricultura sostenible mediante la integración de estas relaciones de elementos sociales y ecológicos que estructuran a los agroecosistemas, los diferentes niveles de toma de decisión y la diversidad de unidades de producción. Siguiente. Y pues solamente agradecer a todas estas instituciones que apoyaron el desarrollo de esta investigación. Gracias. Sí, muchas gracias, Mildred. Desafortunadamente se consumió el tiempo. Solo voy a leer el comentario que pusieron. Dice, no dice el nombre, pero dice: me hubiera gustado ver en tu mapa los ríos y canales de riego como un componente socioambiental. Sin embargo, no se alcanza evidenciar de toda la participación o la inclusión del ser humano. Y otras preguntas, dice: ¿qué diferencia hay entre obtener tipologías desde un enfoque de sistemas socioecológicos y en un análisis clásico del uso solo de vegetación? Creo que se quedan esas preguntas para la reflexión, o si puedes contestarlas en el chat, serías tan amable de hacerlo. Es para poder continuar con el siguiente. Le agradecemos muchísimo tu participación, Gracias. tu contribución, Mildred. Y vamos a pasar con Ana Karen Reyes con esta ponencia. Adelante, Ana Karen, si es tan amable. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, el título de esta ponencia es Los sistemas agroforestales y los aportes ambientales que presentan en San Andrés Calpan, Puebla, México. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo con distintos organismos y diversos investigadores, podemos apuntar a que la agricultura familiar tiene una enorme importancia en la economía agropecuaria de los países. En este tipo de agricultura se pueden encontrar diversos aportes que pueden propiciar un correcto desarrollo rural, como es la seguridad y soberanía alimentaria y diferentes funciones dentro de los ámbitos económico, ambiental, social y cultural. De manera puntual, la agricultura familiar son todas estas actividades agrícolas, forestales, pesqueras, pastoriles y acuícolas que lleva a cabo una familia. Una de las principales características es la fuerza de trabajo, que proviene principalmente de los integrantes de lo que es la familia, donde intervienen tanto hombres como mujeres, niños y personas de la tercera edad. En este tipo de agricultura se lleva a cabo una producción de alimentos, pero también hay diversos aspectos socioeconómicos, ambientales y culturales que se cumplen. Algunos factores clave para que ese tipo de agricultura tenga éxito son las condiciones agroecológicas, demográficas, socioculturales y territoriales en las que se desarrolla, así como el acceso que pueda tener a mercados, a la financiación, al acceso a la tierra y a los recursos naturales. Siguiente, por favor. Sin embargo, actualmente, bueno, desde ya hace varias décadas se cuenta con una apreciación reduccionista de la agricultura, donde solamente se evalúa esta parte productiva que pueda tener, donde se ha dejado de lado diversos aspectos que pueden aportar esta actividad. En este caso especial nos vamos a centrar en la parte ambiental. Deben implementarse entonces diseños agrícolas que estén orientados a preservar los recursos naturales, la biodiversidad y potencializar los servicios ambientales. En este caso, se cuenta con un tipo de sistema
agrícola, que son los sistemas agroforestales. Este tipo de sistema está reportado por diversos autores que presentan muchas bondades para el correcto uso o el mejor uso de los recursos naturales. Este tipo de sistemas agroforestales, para este caso de estudio, se entiende como las hileras de especies forestales intercalados con franjas de cultivos anuales, donde también se cumplen, aparte de los aspectos productivos, aspectos socioeconómicos, ecológicos y tecnológicos. En este tipo de sistemas se puede apreciar que hay una diversificación de las funciones del propio agroecosistema, donde además del aprovechamiento económico que se tiene por parte de las plantas que se encuentran en estos sistemas, también hay un autoconsumo importante y sirven para fuente de alimentación en algunos casos de las familias que cuentan con ganado. Siguiente, por favor. En este caso puntual, los sistemas de interés se localizan en una comunidad, en el municipio de Calpan, pero nosotros nos enfocamos en la cabecera municipal, que es San Andrés Calpan, en el estado de Puebla. Este sitio reúne las condiciones agroclimáticas para que se pueda producir uno de los cultivos de gran importancia, como es el maíz, además de otras especies agrícolas. Esta zona llama la atención porque se puede encontrar que hay una heterogeneidad en formas de manejo de estos sistemas. Esta heterogeneidad va a responder a la diversidad que existan en estos sistemas y al destino de la producción. De manera general, podemos decir que vamos a estar hablando de dos tipos de sistemas agroforestales. Unos que son denominados tradicionales, que son los que predominan en la localidad, y otros a los que les llamamos especializados, que en este caso es una réplica que se ha dado del sistema MIAF, que es milpa intercalada con árboles frutales, proveniente de un modelo de investigación por parte de centros de estudio. Siguiente, por favor. El objetivo es conocer entonces los aportes ambientales que tienen estos sistemas con diferente forma de manejo y conocer las características que tienen para generar mayores aportes ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, como les comenté, el estudio se llevó a cabo en lo que es la localidad de San Andrés Calpan. En esta localidad existen las condiciones para que pueda haber una alta presencia de especies frutales. Y bueno, es una localidad que cuenta con 7,161 habitantes. Un dato interesante es que el 80% de la población se encuentra en un grado de pobreza. Los sistemas agroforestales presentes acá poseen una superficie promedio de 1.9 hectáreas. Sin embargo, hay sistemas que van desde las 0.25 hectáreas hasta 9.5 hectáreas. Siguiente, por favor. De acuerdo con esta parte metodológica, se llevó a cabo un muestreo no probabilístico, como ya les había mencionado anteriormente. Los sistemas que se eligieron son aquellos llamados especializados, porque lo que han hecho es reducir su biodiversidad al apostar solo por una especie frutal, que en este caso sería el árbol de manzano acompañado de maíz, y los otros sistemas son aquellos denominados tradicionales. Estos sistemas tradicionales fueron elegidos de acuerdo a los resultados de una caracterización previa, ya que este trabajo proviene, el trabajo que les estoy presentando proviene de una investigación más amplia. Entonces, bueno, aquí se seleccionaron de acuerdo a la caracterización previa, que fue de 81 productores de un total de 527, donde esta caracterización nos dice que el tipo de sistemas predominantes son los tradicionales y los campesinos puros. Entonces, nosotros elegimos los tradicionales al ser el que tiene mayor porcentaje, y de estos tradicionales elegimos aquellos que tienen la especie de capulín y tejocote, porque son las especies frutales que tienen mayor interés económico en la zona y las que predominan. En el caso de los especializados no tuvimos tanto problema en la elección de los sistemas, ya que son escasamente 2 o 3 sistemas los que han llegado a replicar lo que es el sistema MIAF, y fue los que se tomaron. Siguiente, por favor. Bueno, de cada uno de estos sistemas se eligieron 2 para tener una repetición, por lo que en total se tuvieron 6 huertos.
La comparación fue con la finalidad de identificar los aportes ambientales de cada uno de estos sistemas agroforestales. Siguiente, por favor. De acuerdo con la metodología que establece Salcido y colaboradores, se utilizó lo que es el índice de multifuncionalidad de los sistemas de producción agrícola, pero en este caso particular solo tomamos el área de la parte ambiental. Entonces, elegimos ciertas funciones que podría llevar a cabo lo que es el agroecosistema, elegimos los indicadores, que fueron número de cultivos establecidos, procedencia de semilla, orientación del sistema de acuerdo a si ha aumentado o disminuido el número de cultivos presente, avistamiento de animales, ejecución de prácticas favorables y prácticas para propiciar la biodiversidad. De acuerdo a estos indicadores, se otorgó un valor en un determinado rango para así poder ir evaluando cada uno de los sistemas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados que nosotros encontramos, de manera general las características de la población es que cuentan con una edad de 38 a 84 años, el promedio de los productores tiene 58 años de edad. Un fenómeno paralelo que se está viendo es que hay una renovación generacional muy lenta o incluso se está dejando de lado por parte de las personas más jóvenes en la localidad. En este caso, el 96% de las personas son de sexo masculino, aquellos con los que pudimos participar y tomar en cuenta obtener información para este estudio. De manera ya específica, en la tabla que pueden ver ustedes, se muestra la composición de los sistemas agroforestales de los cuales les estuve hablando. El sistema especializado, que es aquel que solo apuesta por manzana, tiene lo que es el cultivo maíz como cultivo principal, frutal principal manzana, y en ocasiones, bueno, ahí no aparece, pero llega a haber frijol. Con respecto a los tradicionales, podemos ver que igual el principal es maíz, y como cultivos complementarios, en el caso del sistema de tejocote hay calabaza y frijol, y en el caso de capulín hay mayor biodiversidad al encontrar frijol, haba, chile. Igual en el caso de los frutales, podemos observar que en los tradicionales vamos a encontrar más especies de frutales, aparte del que ellos consideran como su especie de interés principal. Siguiente, por favor. Ahora bien, de acuerdo a los resultados, de manera ya para ir cerrando, podemos ver que en promedio la parte de los sistemas tradicionales, que recordando es el que maneja tejocote y capulín, aunado a todas las demás especies, tienen un resultado de 5.4 y 5.7 con respecto a todos los indicadores, y el especializado de 3.1, por lo cual se encuentra debajo el especializado de los tradicionales con respecto a los aportes que puede llegar a tener en materia ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, los sistemas tradicionales tuvieron mejores valores con respecto al especializado. El valor máximo posible lo tuvieron en 3 indicadores, o sea, obteniendo el óptimo. Y en el caso del especializado, están por arriba de en 6 de los indicadores evaluados. Eso se puede observar en el gráfico que están viendo en sus pantallas. En este sentido, este tipo de sistemas muestran la importancia de entender la agricultura como una actividad que puede contribuir al fortalecimiento de diversos aspectos ambientales. El poder entender esto se va a traducir en un mejor manejo y conservación de sus recursos naturales, propiciando que la productividad del sistema sea aún más estable. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, algunos puntos que podemos destacar de este estudio es que los sistemas agroforestales con la característica tradicional tienen mayor cantidad de aportes ambientales, producto o derivado de las prácticas de manejo que realizan las familias campesinas. La diversidad de cultivos, en este caso, va a fortalecer a los agroecosistemas, ya que los va a hacer mejorables a diversos fenómenos tanto climáticos, biológicos y de mercado. En este caso, los sistemas agroforestales especializados, al haber modificado sus prácticas en función de que quieren simplificar la diversidad del sistema, pues los hace agroecosistemas más frágiles. Y bueno, los sistemas agroforestales tradicionales van a ser más estables y van a generar mayores bienes y servicios a las familias. Por último, estos sistemas que han optado por una especialización, la parte fuerte que se puede rescatar de ellos es que tienen un aspecto económico
de mejor beneficio para las familias. Sin embargo, todos los demás aspectos, en este caso el ambiental, pero también la parte social y la parte cultural, se están viendo afectadas. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Karen, Ana. Si tienen alguna pregunta, también nos consumimos los 15 minutos, desafortunadamente. Si hay alguna pregunta, si no, agradecemos a Ana Karen. Adelante, continuamos entonces con Marta Blanca Bautista, caracterización de la agricultura familiar en el municipio de Calpan. Adelante, Martina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el tema que les voy a presentar, como ya lo mencionaron, es la caracterización de la agricultura familiar en el municipio de Calpan, Puebla. La siguiente, por favor. A manera de introducción, tenemos que la agricultura va a constituir una actividad capaz de satisfacer múltiples demandas sociales, entre las que encontramos la protección de la biodiversidad, el mantenimiento de paisajes tradicionales, producción de alimentos, mantenimiento de los espacios rurales y conservación del patrimonio cultural. Esta es una actividad que se sigue conservando principalmente en las zonas rurales y en las orillas de algunas ciudades de nuestro país, siendo que destaca el estado de Puebla como uno de los estados con mayor presencia de unidades de agricultura familiar. Y dentro de este estado también vamos a encontrar al municipio de Calpan, caracterizándose por esta actividad. La siguiente, por favor. Nos encontramos actualmente con un gran problema. Existen 7.545 millones de seres humanos y se estima que en 35 años esta población será de 9.000 millones. Obviamente, toda esta población va a demandar alimentos, lo cual nos lleva a enfrentar un gran problema que ya estamos viviendo hoy en día, que es el problema del hambre. También la FAO estima que en 2050 se va a requerir de un volumen de alimentos 70% mayor al que tenemos actualmente, para satisfacer a una mayor población y sus demandas con unas mejores dietas alimentarias. La siguiente. Así que el objetivo de nuestro trabajo fue conocer las características sociales y productivas de la agricultura familiar en el municipio de Calpan, Puebla. La siguiente. Nos encontramos con diferentes definiciones de agricultura familiar de acuerdo a diferentes autores. Por ejemplo, para Van der Ploeg nos dice que la agricultura va a ser una forma de desarrollo del campo. La agricultura familiar representa la unidad directa del trabajo manual, de la vida, de la producción y el desarrollo. Para Bertrand, es el resultado de la producción de un grupo organizado que va a compartir vínculos familiares. Y para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nos dice que es la actividad proveedora de alimentos con posibilidades de poder amortiguar la pobreza y solventar como refugio ante shocks económicos y medioambientales. La siguiente. Como parte de nuestra metodología, tenemos que la localización geográfica del municipio de Calpan, Puebla, como podemos ver en el mapa, es un municipio que vamos a encontrar en la parte centro-oeste del estado de Puebla. Este municipio consta de 4 comunidades, las cuales son San Mateo Solco, San Lucas Atzala, la cabecera municipal, que es San Andrés Calpan, y San José Polo Nuevo. También cuenta con 3 ejidos que se caracterizan principalmente por la producción de una agricultura de maíz y de frijol. La siguiente. Para poder determinar el tamaño de muestra, aplicamos un muestreo estratificado aleatorio, distribución de Neyman, obteniendo como resultado una muestra de 81 familias. Para este muestreo se hizo a través del padrón de productores de Proagro y obtuvimos la siguiente distribución en las 4 comunidades. La siguiente, por favor.
Posteriormente, se continuó con la elaboración de nuestro cuestionario, abarcando diferentes áreas como la forestal, la agrícola, la fruticultura, ganadería y algunos otros cultivos como las plantas arbences. La siguiente. Así que después de la aplicación de nuestra encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a los datos de los productores, encontramos que el 75% cuenta con un estado civil que se encuentra casado. Posteriormente, el 10% se encuentran solteros, un 14% viudos y el 1% se encuentra en unión libre. En cuanto a su grado de escolaridad, encontramos que el 22% cuenta con la primaria concluida, el 26% con secundaria, 17% con bachillerato, 5% presenta una carrera universitaria, 3% algún posgrado y en su mayoría, siendo el 27%, cuenta con primaria trunca. Es decir, que solamente cursaron 1, 2 o hasta 3 años de primaria. También encontramos que se tienen promedio 43 años que llevan los productores realizando actividades agrícolas y la edad promedio de los productores en este municipio fue de 61 años. Como podemos ver, pues sí, ya se encuentran productores por lo regular de la tercera edad. La siguiente. También encontramos que llevan presentando en promedio 29 años como propietarios del terreno en el que se realizan sus actividades agrícolas, lo cual nos lleva a que ese terreno ha pertenecido en promedio 3 generaciones a la familia, es decir, aproximadamente 84 años que se ha conservado la tradición de actividades agrícolas y que se ha venido pasando de generación tras generación. La siguiente. En cuanto a nuestros resultados, pues encontramos también la milpa. De esto es importante que el 100% de las familias consumen todo lo que producen. El 100% de las familias también cultivan lo que es maíz, un 56% frijol, 16% haba y un 15% calabaza. La siguiente. En cuanto a la parte de la fruticultura, se encontró que el 79% de las familias realizan esta actividad, encontrando gran variedad de frutales como la pera, el tejocote, capulín, durazno, ciruela, manzana, nogal, entre algunos otros como chabacán. Y aquí destacan los cultivos principalmente de pera y de tejocote. En el caso de la pera es debido a que se encuentran gran variedad de este frutal. La siguiente. También en la parte de la ganadería que se abarcó, encontramos que el 70% de las familias se dedican a realizar alguna actividad ganadera. Y encontramos diferentes animales que ellos conservan, como son porcinos, que aquí lo encontramos un alto porcentaje, lo que más destaca en el municipio, a pesar de que pues no obtienen un gran beneficio económico. Se sigue conservando principalmente a que pues ellos comentan que pueden alimentarlos casi con cualquier cosa. Su dieta no es muy especial a diferencia de la de otros animales, como el caso encontramos ovinos, aves de traspatio, bovinos, equinos, también conejos, caprinos, y también se encontró la actividad de que llevan a cabo piscicultura. La siguiente. En cuanto a las prácticas agroecológicas que se llevan a cabo dentro del municipio, se encontró que el 93% de las familias aún conservan prácticas agroecológicas desde tiempos ancestrales. Aquí las que destacan es los cultivos intercalados que llevan a cabo, la incorporación de los abonos orgánicos en sus cultivos,
tanto de origen animal como abonos verdes, como también se encontró abonos como composta y lombricomposta. Pero también encontramos otras actividades, otras prácticas, como todavía es la realización de cajetes, esto para la conservación de la humedad y de la lluvia, principalmente en los árboles frutales. Aún se siguen conservando los metepancles, como lo podemos observar en la figura del extremo derecho. Esto para evitar la erosión del suelo y también para la conservación de la humedad. Acostumbran a mogotar, eso lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Esta actividad se realiza después de la cosecha y también tiene como fin conservar la humedad del suelo para que la tierra se encuentre lista al siguiente año para poder iniciar con la siembra. También encontramos que se realiza rotación de cultivos del 57%, un 63% controla de manera manual las malezas, es decir, pues no aplica ningún tipo de químico, y hay un control de plagas con sustancias naturales. Esto se encontró... Quedan 5 minutos. Sí, gracias. Se encontró que ocupan diferentes sustancias, como es el caso del chile y algunas plantas medicinales, para realizar el control de plagas sin ocupar algún químico o fertilizante o producto que pueda dañar el medio ambiente. La siguiente. Así que podemos concluir que la agricultura familiar en el municipio de Calpan, Puebla, se caracteriza principalmente por la producción de maíz y frijol, los cuales van a ser intercalados con gran variedad de árboles frutales. Y para realizar su proceso de producción, aún usan prácticas agroecológicas ancestrales. Asimismo, en el municipio se lleva a cabo la producción de diferentes especies ganaderas. Estas cabe destacar que son a nivel traspatio. La siguiente. Siguiente. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por compartir los paisajes tan bonitos allá y sobre todo el conocimiento que aún prevalece y que se puede fomentar. Tenemos un comentario aquí de una persona, dice, ¿cuál es el respaldo científico para considerar el estado civil? Y brevemente describe el concepto de milpa desde el punto de vista del entrevistado, si ahora es tan amable. Sí, adelante. Pues, gracias. A través de las entrevistas que realizamos, los productores del municipio, cuando se les habla de milpa, ellos están contemplando el conjunto de lo que es maíz, frijol y algún otro cultivo, como en este caso encontramos haba y calabaza. No, en otras regiones, bueno, se sabe que solamente se piensa en el maíz. En el caso del municipio de Calpan, al hablar de milpa, el productor contempla esos cultivos en general, no solamente al maíz. Hay otra pregunta que dice, ¿hiciste la distinción de Liceo de Holguín? ¿Hiciste la distinción entre prácticas tradicionales y aquellas prácticas agroecológicas que hayan adoptado a partir de capacitaciones u otros intercambios? Y otra pregunta más, que si existen productoras. Sí, adelante. Sí existen productoras. Por lo regular, la parte que encontramos en el campo, pues el que nos daba la entrevista, pues era el caso del productor. Pero sí encontramos productoras en un porcentaje menor. Se podría decir que del 100% de los que fueron entrevistados, un 30% fue de mujeres que eran las productoras, pero sí existen. Además de que aunque el hombre sea el que por lo regular realiza las actividades más fuertes en el campo, a nivel traspatio, pues la responsable es la mujer. Y la otra nada más, todavía queda un minuto. Si existe la distinción entre prácticas tradicionales y aquellas agroecológicas que han adaptado por alguna capacitación. Sí se hizo esta distinción.
En general, las prácticas que ellos siguen conservando son de manera tradicional, que se ha venido conservando de generación tras generación, y las prácticas a través de alguna capacitación que ellos han recibido ha sido, por ejemplo, la aplicación de algunos componentes naturales para el control de las plagas. Eso sí ha sido por alguna capacitación que ellos han recibido. Lo anterior, todo lo de amogotar, los metepantes, los cajetes, todo ha sido por prácticas ancestrales. Muchas gracias, Martina. Qué bueno que todo fue en tiempo, que hubo oportunidad para comentar. Te lo agradecemos mucho. Continuamos con Pablo Andrés Mesa, quien nos va a presentar, Tania Romero Figueiras, con la presentación que está aquí enfrente de ustedes. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, sí, todo bien. Mi nombre es Tania Romero Figueiras y el título de la presente investigación es Uso de hongos micorrízicos arbusculares en el cultivo de maíz para la producción de elote. Adelante, por favor. Bien, el territorio mexicano es en gran porcentaje del tipo montañoso, destacando los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Es por esto que la mitad de la superficie de la borde temporal se cultiva en pendientes mayores al 4%. En este tipo de suelos se practica la agricultura campesina o de subsistencia que se centra en el cultivo de maíz. Sin embargo, los cambios globales, incluidos el cambio climático, cambio de uso de la tierra, deforestación, pastoreo excesivo y prácticas agrícolas no sostenibles, están afectando la fertilidad y salud de los suelos de montaña de una manera sin precedentes. Adelante, por favor. La disminución de la fertilidad se debe a la pérdida de nutrientes y materia orgánica. Para revertir dichos efectos, se ha estudiado la aplicación de microorganismos, los cuales contribuyen a la disminución de la contaminación producida por agroquímicos. También ayudan a disminuir el cambio climático, debido a que al usar menos fertilizantes se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan y hay un incremento en el carbono orgánico del suelo. Además, ayudan a la recuperación del suelo, asegurando su fertilidad a largo plazo, evitando la erosión y desertificación. Por lo anterior, el estudio de los microorganismos benéficos en suelos de ladera generará conocimiento para una agricultura regenerativa y bienestar de los productores. La siguiente, por favor. Ya que estamos hablando de salud del suelo, tendremos que primero definirla y esta se define como la capacidad continua del suelo para funcionar como un ecosistema vivo vital que sustenta a las plantas, los animales y los seres humanos. En la gráfica se muestra la frecuencia de los indicadores utilizados para medir la calidad del suelo y entre ellos está aquí el indicador biológico que es biomasa microbiana. La siguiente, por favor. Bueno, y se muestra la presente imagen debido a que los resultados de este estudio se van a implementar en el sistema agrícola milpa intercalada con árboles frutales, MIAF. Este tipo de cultivo diversificado puede generar mayor eficiencia en el uso de nutrientes y agua por los microorganismos benéficos del suelo, como se muestra. Siguiente. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es comparar el efecto de la inoculación de la semilla con HMA y la aplicación de fertilizantes minerales sobre el cultivo de maíz para la producción de elote bajo un sistema agrícola de ladera. Para lograr este objetivo se siguió la siguiente metodología. Localización del área de estudio. La parcela experimental se ubica en la localidad de Campo Grande, municipio de Ixtaxotitlán, Veracruz, la cual se encuentra a una altitud de 881 metros sobre el nivel del mar. El clima de la localidad es cálido húmedo, con una precipitación anual de 2.035.5 milímetros de agua y una temperatura media anual de 19 grados Celsius.
El suelo donde se estableció el ensayo es de tipo Lubisol y tiene una pendiente del 27%. Siguiente, por favor. La etapa 1 fue el muestreo y análisis del suelo, en el cual se determinaron pH, textura, densidad y todas las pruebas que se muestran en el cuadro. Siguiente, por favor. En la etapa 2, que es inoculación de la semilla, se empleó semilla de maíz híbrido A7573, la cual se recubrió con 2 inóculos de hongos micorrízicos arbusculares. El primero fue Rhizophagus irregulares y el segundo es un consorcio compuesto por 13 especies, entre las que destacan Glomus indicum, Rhizophagus fasciculatus y Funeliformis mosaic. Como adherente se empleó carboximetilcelulosa diluyendo 10 gramos en 1 litro de agua. Siguiente, por favor. En la etapa 3 fue la siembra del maíz. Aquí hay un error porque únicamente se sembró maíz y se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos evaluados se muestran en la tabla y el primer tratamiento fue 50% de fertilización mineral. El tratamiento 2 es el consorcio de HMA más 50% de fertilización mineral. El tratamiento 3 tenemos a Rhizophagus irregulares más 50% de fertilización mineral y un testigo que es el tratamiento 4 con 100% de fertilización mineral. La parcela experimental tiene un área de 544 metros cuadrados y se sembraron 3 semillas de maíz en cada mata. La distancia entre matas de maíz fue de 0.60 metros y la distancia entre surcos de 0.80 metros. Siguiente, por favor. La etapa 4 fue la medición de variables de respuesta. Se midió altura de la planta, diámetro del tallo, días de floración masculina y días de floración femenina, área foliar, índice de clorofila, enfermedad de chaparramiento, aspecto de la planta, longitud del elote, diámetro ecuatorial del elote, número de hileras, número de granos por hilera, peso del elote y rendimiento del elote. Todas las variables se sometieron a un análisis de varianza y una prueba de comparación de medias Tukey. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el programa StatGraphic Plus 5.0. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los resultados. Los contenidos registrados en el cuadro 1 corresponden a los siguientes niveles. Suelo de textura fina con un pH moderadamente ácido, libre de carbonatos y sales, moderadamente sódico, moderadamente bajo para la materia orgánica, bajo para el nitrógeno y muy bajo para el fósforo y el potasio. Esto según Castellanos y colaboradores en el 2000. Los bajos contenidos de materia orgánica y macronutrientes puede deberse a que las laderas son más susceptibles a la erosión. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro 2 vemos el análisis de varianza. Los resultados de este análisis muestran que solo las variables área foliar y rendimiento del lote mostraron diferencias significativas. El resto de las variables no presentaron diferencias significativas. Asimismo, se observaron bajos coeficientes de variación para la mayoría de las variables. Siguiente, por favor. Bueno, se pudo constatar que para la variable rendimiento del lote y área foliar, los tratamientos mostraron un efecto significativo. El tratamiento testigo con 100% de fertilización mineral obtuvo el mayor rendimiento del lote con 16.275.8 kilogramos sobre hectáreas y fue ligeramente mayor a la media nacional. No obstante, los tratamientos con Rhizophagus irregulares más 50% de fertilización mineral y el consorcio de HMA más 50% de fertilización mineral presentaron rendimientos estadísticamente similares al testigo con 13.411.2 y 13.193.8 kilogramos por hectárea respectivamente.
Según Díaz y colaboradores en el 2012, reportaron un aumento en la producción de elote y grano al utilizar Rhizophagos irregularis inoculado en la semilla de maíz híbrido A7573 bajo condiciones de temporal semiárido. En cuanto a la variable área foliar, los mismos tratamientos mostraron un resultado similar al rendimiento del elote. El hecho de que las variables rendimiento de elote y área foliar son estadísticamente significativas sugiere que la formación de granos en el cultivo está estrechamente relacionada y es directamente proporcional a la formación de biomasa, lo que concuerda con lo afirmado por Grassi y colaboradores en el 2003 y Rivera y colaboradores en el 2010. La siguiente, por favor. Como se mencionó, y para las siguientes variables, pues existe una ausencia de efecto significativo, como se muestra aquí en la tabla. Días a flor masculina, flor femenina, plantas con enfermedad de achaparramiento, aspecto de la planta, altura de la planta, diámetro de la planta, pues no mostraron un efecto significativo. Esto pudo deberse a que las plantas cultivadas con semillas híbridas logran igualdad en factores como altura, tiempo de madurez, color de granos, entre otros, lo que permite una producción uniforme. Bueno, la siguiente, por favor. Y las conclusiones son las siguientes. Los tratamientos inoculados con micorrizas y complementados con fertilización mineral produjeron resultados similares al testigo con 100% de fertilización mineral. Estos resultados sugieren que los inoculantes microbianos pueden inducir actividades de promoción del crecimiento y rendimiento de las plantas en sistemas agrícolas de ladera. Pero aún se requiere una investigación más compleja y extensa debido a que la eficiencia de los biofertilizantes se puede mejorar mediante un conocimiento sólido y una experiencia práctica prolongada en un tipo de suelo en particular. Bueno, eso es todo. A continuación muestro parte de la bibliografía consultada y muchas gracias por su tiempo y su atención. Sí, muchas gracias, Tania. Si hay algunas preguntas, tenemos todavía tiempo. Adelante. Si hay algunas preguntas, pueden usar el chat, por favor. Y mientras escriben, yo tengo dos preguntas. Por lo que dijiste ahorita, lo último, si fueron híbridos, ¿qué pasaría si hubieran sido usados semillas locales? Y esa es una. Y lo otro, ¿estas micorrizas son locales o son de otras regiones? Bueno, sí, las micorrizas fueron adquiridas por la empresa Biofábrica Siglo XXI, o sea que no son locales. No son locales. Ajá. Y la siguiente pregunta es que si se hubieran utilizado semillas de maíz nativo o posiblemente hubiéramos observado más diferencias, ¿no?, entre los tratamientos. Y precisamente como el costo de la semilla de maíz híbrido está en 200 pesos el kilo y el costo pues de la semilla criolla está en 20 pesos el kilo, entonces es mucha la diferencia. Sabemos que los productores siempre se van a ir por la semilla, más en sistema de laderas, por la semilla que ya tienen ahí, ¿no? La semilla criolla. Entonces, este mismo estudio lo estamos llevando a cabo actualmente con semilla de maíz criollo y entonces podremos ver si hay más variación. Ajá. Aquí hay una pregunta, también dice la pregunta, recuérdame, si me diste micorrizas antes de tu estudio, ¿por qué sí o por qué no? O sea, en el suelo donde sembraste. Sí, no se ha hecho ese estudio, nos hace falta medir qué tipo de microorganismos están ahí nativos. Claro que es un factor sumamente importante y estamos aún trabajando en eso para ver si existe presencia de micorrizas, que muy probablemente sí, pero hay que ver en qué porcentaje y después de la inoculación, qué sucede.
Sí, porque a lo mejor es lo más recomendable ver qué hay antes de importar algo, de traer algo externo, y eso genera muchísimo conocimiento de la riqueza local. A lo mejor allí tienes consorcios también interesantes. Claro, y eso se podrían reproducir y aplicar al suelo. Y que posiblemente se deban al manejo que hace el productor, porque está en laderas. Entonces está muy interesante eso, Sí, ese aspecto. Bueno, Tania, te agradecemos mucho tu Gracias a presentación. ustedes. Sí, muchas gracias, muy amable por la aportación. Vamos con la última presentación de Germán Bautista. No, Germán envió un correo disculpándose porque le iba a ser imposible conectarse el día de hoy. Él está viviendo en un lugar remoto. Sí, entonces no le fue posible acudir a un lugar más cercano. Claro. Entonces... ¿Podemos, a lo mejor, si hay preguntas en las otras ponencias, ampliar por parte de los ponentes? Sí, se puede. Nada más déjame dar un aviso. No se olviden, en la tarde está la exposición de carteles, y van a estar los ponentes, los autores de los carteles, para contestar preguntas relacionadas con ellos. Los pueden ustedes ir viendo en la página del Congreso, en la que ustedes ya están dados de alta. Ahí está en la sección de galería, esta sección de carteles. De paso también pueden revisar la exposición de fotografías del concurso. Son las 5 finalistas del concurso, y solo los socios, aquí lástima para que los que no son socios, solo los socios pueden votar por cuál es su favorita. Bueno, esos serían mis avisos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Al público asistente, si tienen alguna pregunta, podemos aprovechar estos 10, 15 minutos para poder ampliar algunas dudas que tuvieron. Si son tan amables, pueden escribir o pueden participar. Hay una mano levantada aquí. Adelante, esta mano levantada. No sé si pueda usar el micrófono o la cámara para pasar. DH. Soy Gabriela Esparza. Saludos a todos. Y me gustaría que Mónica nos explicara la dinámica de los pósters. ¿Cómo es que se van a ir, si hay un display? Sí. ¿Y cómo nosotros vamos a estar contestando las preguntas? Claro. Va a ser un orden. Hay un orden de presentación. Y van a ser por bloques de 3 o 4 por pósters, y luego se pasan así nada más. Es decir, se van a ir exponiendo poco a poco, porque la gente los vaya viendo, visualizando. Cada quien tiene que ir apuntando sus preguntas en el chat, y después de pasar 3 carteles va a haber un espacio para las preguntas y responderlas. Esa es la dinámica. No hay propiamente una exposición del cartel. El cartel tendrá que hablar por sí mismo. Sí, ¿de qué? Nos vemos. Saludos a todos. Por cierto, la exposición de carteles es en esta sala. Sí, gracias. No se vayan a ir a la otra. Sale. Hay un listado para saber más o menos a qué horas uno tiene que estar. Sí, está en el programa. Es en el orden en el que están en el programa. Ok. Muchas gracias. Sí. Bye. Sí. Bye. Sí, bye. Aquí un comentario, Mariana Hernández nos acaba de informar la doctora Mónica que no puede estar el ponente, no pudo llegar o está en un acceso remoto para poderse enlazar y presentar su conferencia. Ese fue el problema, por qué no se presentó en este momento la ponencia que mencionas, que es la del doctor Germán Bautista. ¿Algún comentario que quisieran hacer sobre alguna ponencia? Aquí hay otra mano levantada de está como invitado, pero no sé quién sea.
Adelante, quien tiene la mano levantada puede abrir su micrófono. Sí, solo dice H. Ajá. Es Gaby. Posiblemente soy yo, olvidé bajarla. Okay. Perdón, pero de todos modos, ya que tenemos tiempo y no hay manos alzadas ni preguntas, me gustó mucho las exposiciones de las chicas, casi todas mujeres. Me dio gusto que fueran bastante científicas las que expusieron, y temas muy complejos y muy interesantes. Veo que hay un diagnóstico más profundo de los agroecosistemas. Las metodologías se han modernizado en cuestión de que usan otras herramientas, aparte de la encuesta y la estadística. Están haciendo análisis geoespacial, que también es importante. Y pues felicitaciones a todos los contribuidores, que no solo son los presentadores, sino los que también ayudan a esta escuela, a estas participaciones. Vi los nombres de Octavio, de varios científicos del campus Veracruz que están en los equipos de trabajo. Y estoy viendo que están desarrollando científicos muy, muy buenos. O sea, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y es más, digo, creo que voy a meter otra vez. Creo que me tengo que ir a actualizar un poco más. No, pero también yo he hecho por mi parte acá cosas, pero sí, los felicito. Gracias, muy amable. Todo el esfuerzo conjunto aquí en